Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Frecuentemente escuchamos aquella frase que dice que la naturaleza es maravillosa. Y sin dudas, cuando uno empieza a estudiarla, a observarla, descubre cuánta belleza hay en todo lo que nos rodea. Y una cuestión que impresiona es sin duda la multiplicidad de seres vivos que hay sobre la faz de la Tierra. Desde aquellos pequeños organismos unicelulares hasta las más grandes criaturas, como por ejemplo las ballenas, que están presentes en los mares. Claro, aquellas especies que son más grandes obviamente pasan menos desapercibidas, las vemos, las escuchamos, pero ¿qué pasa con las más pequeñas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos organismos unicelulares que no vemos, pero están, y que nos afectan tanto más que especies más grandes a las cuales sí podemos ver y tocar? Entre esos organismos microscópicos, unicelulares, es decir, formados por una sola célula, están las bacterias. Las bacterias son microorganismos que cumplen infinidad de funciones. Claro, son chiquitas, no las vemos, pero están. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas especies? Bueno, son miles, no se sabe exactamente cuántas. Pero eso sí, como en la naturaleza nada es casual, nada es porque sí, estos bichos, estos microorganismos llamados las bacterias, cumplen un montón de funciones que quizás desconocemos o que quizás conocemos, pero no viene mal recordar. Así tenemos bacterias que, por ejemplo, cumplen funciones como degradar o descomponer los restos de seres vivos después de su muerte, es decir, son descomponedoras. Otras permiten que, por ejemplo, elementos como el nitrógeno se incorporen a las plantas. Así las bacterias tienen relación con toda la vida del planeta, inclusive con los seres humanos. De hecho, son ellas las que, por ejemplo, se alimentan de algunos desechos de nuestro cuerpo, por ejemplo, restos de piel. Son ellas las que colaboran en descomponer ciertas sustancias en nuestro organismo. Y también son ellas las que nos enferman, porque, sepámoslo, tengamos presente, muchas bacterias nos provocan enfermedades bastante importantes. Y acá tenemos que hablar de un médico escocés, Alexander Fleming. Nacido en 1881, Fleming moriría en el año 1955 y dedicó buena parte de su vida a la investigación. Así, en el año 1928 hizo un descubrimiento. Mientras cultivaba unas bacterias llamadas estafilococos, descubrió al cabo de unos días que en su cultivo había habido una contaminación. Habían aparecido unos hongos. Pero lo más interesante del descubrimiento de Fleming fue que esos hongos, que habían crecido sobre el cultivo de bacterias, habían provocado la muerte de esas bacterias alrededor de donde los hongos estaban ubicados. Como pasó en muchos descubrimientos científicos, a veces la casualidad también interviene, pero en definitiva es la capacidad de observación y de raciocinio del ser humano lo que termina encontrándole un sentido a esas casualidades. Este hongo que observó Fleming, llamado Penicillium notatum, fue la base para la elaboración posterior de la penicilina, es decir, aquella droga base de los antibióticos. Y acá es interesante también detenerse en la mirada histórica, ¿no? Nosotros vivimos en una época en la cual disponemos de una serie de elementos y de recursos que no existían hasta, diríamos, poco más de un siglo atrás. Vivimos en una época donde la salud ha mejorado gracias a el desarrollo de las vacunas, el desarrollo en las obras de salubridad que permiten que tengamos cloacas y que tengamos agua corriente, y también gracias al desarrollo de los antibióticos, precisamente a partir de este descubrimiento de Fleming que estamos comentando. Tengamos presente que antes una simple infección, un simple problema en una muela, por ejemplo, podía provocar la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque no había antibióticos. Pero Fleming, que recibiría el Premio Nobel de Medicina en el año 1945, ya advertía en su discurso, el discurso de agradecimiento por este premio, acerca del posible mal uso de los antibióticos y acerca de la posibilidad de que se desarrollaran bacterias resistentes a esos medicamentos. Lo cierto es que en las épocas posteriores al descubrimiento de la penicilina se desarrollaron distintos tipos de antibióticos, pero también se hizo abuso de ellos. Y claro, pasó lo que Fleming había advertido. Las bacterias comenzaron a volverse más resistentes. Así, por ejemplo, nos encontramos con que las bacterias fueron evolucionando, fueron adaptándose de tal modo que, por ejemplo, encontraron estrategias para transferir
en forma horizontal genes, es decir, entre ellas transferirse genes que pudieran ser útiles para resistir justamente a los antibióticos. Otro mecanismo que las bacterias desarrollaron fue una especie de memoria bacteriana. Es un mecanismo llamado integrón que ordena el funcionamiento de los genes, silenciando algunos de modo tal que produce un ahorro de energía, y eso le permite les permite a las bacterias defenderse mejor frente a los ataques de los antibióticos. ¿Cómo seguirá esta lucha? No lo sabemos. Lo que está claro es que en la naturaleza los seres son capaces de adaptarse, los seres vivos, son capaces de resistir, y aunque los seres humanos hemos dominado muchos aspectos de la naturaleza, seguimos siendo limitados, seguimos encontrándonos con que la vida resiste, con que las especies se adaptan y con que no podemos controlar absolutamente todo. En definitiva, hoy las condiciones médicas son mucho mejores de lo que eran para la humanidad en épocas pasadas. Gracias al desarrollo científico, fundamentalmente, hemos podido prolongar nuestra expectativa de vida, hemos mejorado de nuestras condiciones de salud, la gente ya no muere por enfermedades de las cuales moría en otras épocas, pero en la naturaleza no está todo dicho y siempre nos encontraremos con nuevos desafíos. Y de esto dan fe algunas estadísticas. Por ejemplo, en 2014, la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos provocó unas 700.000 muertes solo en ese año. De continuar esta resistencia de las bacterias y acentuarse como se estima que va a suceder, la resistencia de estos organismos a los antibióticos podría provocar hacia el año 2050 unos 10 millones de fallecimientos por año. Para tener en cuenta, ¿verdad? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado este podcast de ¿Sabías que? Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.